Y cuando intercedemos por los demás, debemos olvidarnos de nosotros mismos, de nuestro entorno, de nuestras circunstancias, de nuestros fracasos, e interceder como si no hubiera nadie más que nosotros y Dios en la tierra. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el programa de hoy nos acompaña el hermano José Ramón Asensio. Saludos, José Ramón. Muchas gracias. Es muy bueno estar aquí de regreso. Hoy continuamos con Abraham, pero en esta ocasión es una jornada que va en dirección errada. En los capítulos 18 y 19, él tuvo experiencias muy gloriosas y logros espirituales, pero ahora en verdad tropieza. Hermano José, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, hoy vamos a ver algo verdaderamente maravilloso. En los capítulos 18 y 19 vemos que Abraham tuvo un logro espiritual tremendo, una experiencia gloriosa, pero ahora, en el capítulo 20, él tropieza. Es bueno ver que Abraham fracasó. La Biblia es un libro honesto. Este capítulo relata dos cosas principales en cuanto al fracaso de Abraham: la debilidad escondida y la intercesión vergonzosa. Debemos ver que aunque en los momentos cuando nosotros caemos y estamos débiles, el Señor es soberano y obra para mantener su testimonio. Sin embargo, no te vayas al sur. Este asunto de viajar al sur significa que tomamos unas vacaciones de la presencia de Dios, del Cristo viviente y de la comunión apropiada con el pueblo de Dios. Cuando yo digo vacaciones, no me refiero a una suspensión temporal del trabajo, sino que estoy hablando de unas vacaciones en la cual nos alejamos del Dios viviente. Esto es un gran peligro. ¿A qué me refiero? En vez de ir por el camino que Dios desea, hacemos lo que nos da la gana y hacemos lo que nos parece mejor. La tomamos suave, no buscamos la presencia de Dios, ni el corazón de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Abandonamos la comunión con el Señor. ¿Y qué sucede? Un tremendo fracaso. Nuestra debilidad, vergüenza, es expuesta. Aunque nuestra fe desfallece, Dios sabe proteger soberanamente su gracia y preservar su testimonio en nosotros. No obstante, debemos aprender a quedarnos en comunión con el Señor y en comunión constante con su pueblo, porque si abandonamos la comunión, entonces volvemos a la carne. Viajar al sur significa ir a la carne. Mientras permanecemos en el viejo hombre, somos capaces de hacer cualquier cosa en la carne. Hay gente que dice, yo ya no estoy más por encima de la carne. Pero hoy veremos que esta es una mentira que procede del infierno. Nunca llegaremos al punto en el cual ya no tenemos carne. Siempre tenemos que estar cuidándonos. Por eso, no viajar al sur, sino que busquemos a Dios y mantengamos una comunión íntima con Él por causa de su propósito. Bueno, espero que todos nuestros radioescuchas continúen con nosotros en este programa, porque así como Abraham, nosotros también tenemos fracasos y debilidades, y muchas veces nos queremos dar por vencidos, pero Dios nunca se da por vencido. Veremos esto hoy en el Estudio Vida. Comencemos con nuestro hermano Witness Lee. In chapter 20, En el capítulo 20 de Génesis, you have two main things recorded. tenemos dos cosas importantes que se relatan allí. The hidden La debilidad escondida de Abraham and a shameful y su intercesión intercession. vergonzosa. We come to the first point. Veamos el primer punto. En el versículo
1 del capítulo 20 vemos que de allí partió Abraham a la tierra del Negev, hacia el sur. Abraham viajó hacia el sur. Viajar hacia el sur representa el dejar la posición de comunión. Abraham estaba en Hebrón, el lugar apropiado donde debía estar, porque allí él tenía la comunión íntima con Dios, como si fueran amigos. Pero ahora, Abraham viajó hacia el sur. Por favor, dígame, ¿por qué hizo eso? Según el relato bíblico, podemos ver que algo escondido estaba allí. En la Biblia, el sur siempre representa un lugar de comodidad, con algún tipo de disfrute. El sur es cálido y el norte es frío. El norte en la Biblia representa dificultades, problemas, pero con la presencia de Dios. Aun cuando usted tenga problemas y tenga dificultades, la presencia de Dios está allí. En el sur, sin embargo, hay comodidad. Todo es fácil, pero se pierde la presencia de Dios. Así que Abraham dejó la posición de comunión íntima con Dios cuando viajó hacia el sur, y él perdió la presencia de Dios. Debemos ver que la posición adecuada cuenta mucho para nosotros. Uno puede ser mantenido y preservado cuando permanece en la iglesia, pero cuando uno se va al sur, inmediatamente perderá la posición adecuada, perdiendo la presencia de Dios, y espontáneamente su viejo hombre resurgirá. Mientras estemos en esta vieja creación, si no permanecemos en comunión con Dios, podemos hacer cualquier cosa igual que la gente del mundo. Somos igual que la gente del mundo. No diga que ya no puede estar en la carne porque ya fui regenerado, ni tampoco diga que ya experimentó el bautismo del Espíritu porque no solamente ha recibido la primera bendición, sino también la segunda. Aunque haya recibido muchas bendiciones de Dios, si no permanece en comunión con Dios, está en la carne. ¡Qué gran significado tiene la presencia de Dios para nosotros! Cuando Abraham caminaba con Dios en el capítulo 18, mientras él estaba caminando con Dios y permanecía en la presencia de Dios, ¡oh, qué santo maravilloso era Abraham! ¡San Abraham! ¡Oh, qué santo tan maravilloso estaba allí! Él era un gigante, uno que podía ponerse de pie con Dios y hablarle cara a cara. Y lo hacía como si fuera un amigo íntimo. ¿Pueden creer que esta persona maravillosa, este santo, en el siguiente capítulo era como un perro? ¿Puede usted creer que una persona tan santa, después de haber dejado el lugar en donde estaba, en comunión con Dios, pudo mentir de nuevo y sacrificar a su esposa? Parece increíble, pero lo hizo. Por eso debemos darnos cuenta de que necesitamos permanecer en la presencia de Dios. Nuestra protección no es nuestro yo, sino su presencia. Verdaderamente que estos sucesos de Abraham nos ayudan mucho a entender nuestra propia experiencia con Dios. Hermano, ¿cuál es la lección revelada aquí al ver la debilidad increíble de Abraham que surgió después de la experiencia cumbre que él había tenido en los capítulos anteriores? Una vez leí un mensaje del hermano Lee en el cual mencionó que no hay nada más precioso que la presencia presente de Jesús. Nunca podemos depender de la presencia que tuvimos una vez, hace mucho tiempo atrás. No, debemos mantenernos en su presencia momento tras momento, segundo tras segundo. Si tomamos unas vacaciones y nos alejamos de la presencia de Dios, somos capaces de cualquier cosa. Abraham mintió y sacrificó a su esposa. ¿Lo puede creer? Esto indica que
Todos nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa si nos alejamos de la presencia presente de nuestro amado Señor Jesús. Debemos permanecer en una comunión íntima con Él, porque si nos alejamos de esta posición, actuaremos en la carne. Aquí el Señor estaba entrenando a Abraham a no tener confianza en la carne. Esta debilidad escondida, que es la carne, está en cada uno de nosotros y tiene que ser expuesta. Todos somos capaces de lo peor si nos alejamos de la presencia presente de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Me gusta mucho esa frase, la presencia presente de nuestro amado Señor Jesús. Continuemos con el hermano Lee. Abraham, we know in the Bible, En la tipología bíblica, sabemos que Abraham he representa la fe y Sara la gracia. En otras palabras, para Dios el hombre siempre representa la fe y la esposa siempre representa la gracia divina. Abraham fue el padre de la fe y su vida fue una vida de fe. Sara tipifica la gracia de Dios. Ahora, en tipología podemos ver que cuando la fe falta, la gracia es dañada. Cuando falta nuestra fe, esto va en detrimento de la gracia del Señor. En cada fracaso de Abraham, Sara sufría. Y no solo eso, sino que cuando Sara sufría, la gracia era perjudicada. Además, la gracia y el testimonio van juntos. Cuando disfrutamos la gracia, tenemos el testimonio. Cuando Abraham mentía, no tenía el disfrute de la gracia. Por consiguiente, él perdió su testimonio. Así que, cuando la fe falla, la gracia sufre y se pierde el testimonio de la gracia. Ahora, por este cuadro podemos ver que la fe de Abraham fracasó. Sara, que representa la gracia y el testimonio, sufrió y fue perjudicada. Dios vino para rescatar a Sara y restaurarla. En tipología esto significa que Dios vino para cuidar de su gracia y de su testimonio. Dios ciertamente sabe proteger soberanamente su gracia y preservar su testimonio. Él sabe cómo cuidar a Sara. No había necesidad de que Abraham mintiera y sacrificara a Sara, pero de todas maneras Abraham lo hizo. Su fe fracasó, la fe de Abraham desfalleció y el testimonio y la gracia fueron dañados, fueron perjudicados. Pero Dios fue soberano y entró soberanamente. Lo interesante es esto, que Dios antes se le apareció a Abraham. Y entonces, ¿por qué aquí no se le aparece a Abraham, sino a Abimelech? Porque la experiencia de Abraham llegó a ser anormal. Y esta anormalidad causó que se alejara de Abraham y se le apareció a un rey gentil. Dios no se le apareció a su profeta Abraham, sino más bien a Abimelech en un sueño. Al rey gentil le dijo que aquel, su profeta, le había mentido. Dios ciertamente fue muy soberano y muy sabio aquí, y dejó allí a Abraham en esa posición de mentiroso. Dios fue al rey que fue engañado y le dijo la verdad. Dios le dijo, es mejor que le regrese su esposa y él va a orar por ti. No podía creer esto. Dios no inspiró a Abraham a que orara por este rey gentil, pero Dios le indicó a este rey gentil que Abraham era un profeta y que tenía la posición de orar por él, es decir, por el rey y por toda su familia. Al hacer esto, Dios no reprendió a Abraham, ni tampoco le inspiró a orar. Dios no hizo nada. Aunque Abraham estaba fuera de la presencia de Dios, Dios siguió preservando su testimonio. Quisiera interrumpir aquí y preguntarle acerca de un punto que espero pueda ser aclarado para nuestros radioyentes.
Cuando Abraham fracasó, entró en una situación verdaderamente difícil. Aparentemente, Dios vino a rescatar a Abraham y a Sara, pero de hecho, Dios estaba preservando su propio testimonio. ¿De qué se trata esto? Para responder a esta pregunta, quisiera referirme al estudio vida de este mensaje y conectarlo con el hecho de que Abraham era el padre de la fe. En sí mismo, Abraham no tenía nada de fe, pero el Dios de la gloria se le apareció y le infundió con su elemento creyente. Abraham es conocido como el padre de la fe, y su vida fue una vida de fe. Sara tipifica la gracia de Dios. Isaac nació de la gracia. En cada fracaso de Abraham, Sara sufría, y cuando Sara sufría, la gracia era perjudicada. Este es el punto. La gracia y el testimonio van juntos. Cuando tenemos esta gracia, tenemos el testimonio. Cuando la fe desfallece, la gracia sufre y se pierde el testimonio de la gracia. Cada vez que experimentamos a Cristo como nuestra vida y nuestro suministro de vida, les garantizo, tenemos un testimonio. Así, Cristo es testificado en nosotros y por medio de nosotros. Al disfrutar la gracia, testificamos de Cristo. Cuando Abraham mintió, él no tenía el suministro de la gracia. Pero es impresionante que Dios intervino para rescatar a Sara y restaurarla. En tipología, esto significa que Dios vino para cuidar de su gracia y su testimonio. Es impresionante que en medio de este fracaso y esta debilidad, Dios puede proteger y preservar su testimonio. Regresemos pues a Witness Lee para la conclusión del estudio vida de hoy. Then Después asked le Abraham pidió a Abraham to pray que orara por él. for him Así que, to, después de recibir los pray obsequios de Abimelech, and deceive, Abraham oró por él. to overcome. Al interceder por Abimelech, Abraham tenía que vencer dos cosas. Número uno, el recuerdo de su fracaso delante de Abimelech. Y dos, la consideración de la esterilidad de su esposa. Todos debemos aprender esta lección. Orar, y especialmente interceder por otros, no depende de nuestro sentir, sino depende de la necesidad. Aquí hay una necesidad. Dios ha designado una necesidad y debemos interceder por ella. Quizás digamos, fracasé. Ya le mentí a Abimelech y él me ha reprendido. ¿Cómo podría interceder por él? Olvídense todo esto. Olvídense de lo que usted es, olvídense de su entorno, olvídense de sus circunstancias y por último debemos interceder como si no hubiera nadie más en la tierra que nosotros y Dios. A pesar de los fracasos de Abraham, Abraham era más alto que Abimelech. Pese a que había fallado, Abimelech estaba debajo de él. La Biblia dice que el mayor siempre bendice al menor. Por ser superior a Abimelech, Abraham podía interceder por él. Necesitamos aprender esta lección. A pesar de nuestros fracasos, cuando llega la hora, debemos ejercitar nuestra fe con valentía e interceder, olvidándonos de nuestros fracasos, olvidándonos de nuestro entorno y de nuestras circunstancias. Debemos todos aprender la lección. No oremos según nuestras victorias. Cuando tenemos una victoria y oramos, eso es fácil. Pero cuando tienen un fracaso, ¿qué tal con eso? Pero todavía necesitamos orar. ¿Qué les parece? Es difícil que alguien haga esto, pero escuchen, Abraham lo hizo. Él se mantuvo en su posición de profeta de Dios y oró. Dios contestó esta oración. Además, no se acuerde que Dios no le ha contestado a su propia oración. Tiene que olvidarse de su propia necesidad y orar por otros. Entonces Dios le responderá su oración y le dará a usted un hijo, como también le dará hijos a los otros.
No diga que su necesidad no ha sido satisfecha todavía, ¿cómo puede orar por otros? Olvídense de su propia necesidad y oren por la necesidad de los demás. Entonces, Dios le dará algo más en añadidura a su necesidad. Debemos aprender todas estas lecciones. Bueno, hermano José Ramón, es muy difícil orar por otros cuando estamos absorbidos completamente con nuestras necesidades y fracasos. Sin embargo, Abraham aprendió muchas lecciones acerca de la intercesión. ¿Qué nos puede comentar acerca de esta sección? Este capítulo contiene muchos principios prácticos en cuanto a la intercesión. Así como Abraham, podemos fracasar y aún se nos pide que oremos por un rey gentil. Para poder interceder por Abimelec, Abraham tuvo que vencer dos cosas: el recuerdo de su fracaso delante de Abimelec y la consideración de la esterilidad de su esposa. Todos debemos aprender que la intercesión por los demás no depende de nuestro éxito, sino depende de la necesidad. Cuando Dios ha designado una necesidad, debemos interceder por ella. Y cuando intercedemos por los demás, debemos olvidarnos de nosotros mismos, de nuestro entorno, de nuestras circunstancias, de nuestros fracasos, e interceder como si no hubiera nadie más que nosotros y Dios en la tierra. A pesar de nuestros fracasos, debemos ejercitar nuestro espíritu y orar con denuedo. Hermano José Ramón, hay mucho que podemos decir, pero solamente le diré gracias. Este ha sido un estudio vida muy disfrutable. Esperamos que nos acompañe nuevamente muy pronto. Gracias por invitarme a su programa. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Watchman Nee profundiza en la revelación de lo necesario que es aprender a separar el alma del espíritu. Todo aquel que ha creído en Cristo y lo ha recibido, tiene el deseo de crecer en Él. El mayor estorbo para crecer en la vida no es las circunstancias ni las dificultades, sino una mente que no es renovada, una voluntad que no se somete a Dios y una parte emotiva inestable. En el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, Watchman Nee presenta un cuadro claro de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya como ríos de agua viva que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios. El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California,
Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.